Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día nos acompaña Juan Corona y su esposa Marbella Corona. Dios me los bendiga, Dios les siga dando la gracia de venir y hablarnos la palabra del Señor. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en este lugar y que Dios nuestro Señor los siga fortaleciendo, los siga llevando por su buen camino, porque en realidad que necesitamos siempre de la gracia de Dios. Que Dios los bendiga y que siempre les siga dando la gracia de predicar su palabra. Mis hermanos, voy a comenzar primeramente, antes que todo, a recitar el salmo de hoy día. Es el salmo número 24. Si gusta repetir después de mí: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy en este día. Gracias por darnos la oportunidad de un día más, Señor, estar aquí en tu presencia, de estar aquí, Señor, dándote gracias por todas las bendiciones derramadas, Señor, en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Te pido, mi Señor, que nos sigas dando tu gracia, que nos sigas encaminando de tu mano, Señor. No nos permitas que nos alejemos de ti. No permitas, Señor, que nos apeguemos a este mundo. No permitas, Señor, que dejemos de amarte, que dejemos de orar, que dejemos de hablar de tu evangelio. No permitas nada de estas cosas, Señor, porque necesitamos de ti. Te necesitamos, Señor, para seguir viviendo, Señor, en tus caminos, para seguir viviendo y estar siempre fortalecidos, Señor, con ese amor que solamente tú nos sabes dar, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Te pido en este día también, Señor, por cada uno de mis hermanos oyentes que escuchan todos los días esta programación, Señor. Te los pongo en tus benditas manos. Tú sabes, Señor, quiénes son ellos, quiénes son los que necesitan escuchar este mensaje de hoy día. Ábrele, Señor, su entendimiento, dales oídos de discípulos y que abran siempre su corazón, Señor, al mensaje tuyo, porque eres tú, Señor, hablando a través de nosotros. Nuestras palabras, Señor, que penetren los corazones a aquellos hermanos que desean escucharlas. Bendito Espíritu Santo, fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y danos espíritu de valentía, que seamos valientes para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios Padre. Tú que eres el guía en nuestro caminar, bendito Espíritu, tú que nos abres los caminos, tú que eres ese fuego para que otros corazones ardan de amor hacia ti. Sí, bendito Espíritu, dame siempre esa sabiduría. No permitas, bendito Espíritu, que yo me opaque, que sea una persona totalmente apagada. No permitas eso, bendito Espíritu, sino enciéndeme en tu fuego de amor para seguir caminando con fortaleza, dándole gracias siempre a Dios por lo que hace en mi vida. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión, porque sé que con tu ayuda, Mamita María, podemos llegar muy lejos. Solamente tú tienes, Mamita María, esa ayuda que cada uno de nosotros necesitamos para seguir caminando hacia el Señor. Con tu ayuda, Mamita María, no hay nada que a nosotros nos pueda faltar, porque tú, Mamita del cielo, nos llevas todas nuestras intenciones hacia el Señor, y Él les da solución siempre y cuando sean para nuestro bien. Y todo esto lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y de recitar este salmo, voy a leerles la historia del santo de hoy día. También es una muy bella historia. Hoy día 4 de junio, recordemos que nuestra Iglesia Católica celebra un santo diariamente, y hoy día corresponde a San Francisco Caracciolo, fundador del año 1608. Este santo nació en Abruzos, Italia, en 1563
y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas, pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro. Entonces nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado, y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo y pidiéndole consejos de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario, y en vez de entregarla a Ascanio, la entregaron a nuestro santo. Y él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años, y se fue a donde Adorno, y entre los dos fundaron la nueva comunidad religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de camandulenses en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración, después de ayunar y rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de Clérigos Regulares y su reglamento tenía detalles como los siguientes. Primero, cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Segundo, todo religioso pasará cada día al menos 1 hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Tercero, los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor, y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a hacer apostolados en cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para retirarse de vez en cuando a dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero, fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación, pero él se sentía totalmente indigno y afirmaba así sus cartas: Francisco el pecador. Aunque había sido nombrado superior general, sin embargo Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar la loza en la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía el sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo para regalarles, y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad a pedir limosnas para regalarles a los necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días un corazón inmensamente comprensivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias, y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio, y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia
que Dios tiene para con nosotros los pecadores, tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios, y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen. De vez en cuando, con la señal de la cruz, devolvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá en España. En 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles, y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando al crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar. Se sentía indigno. En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto, y allí le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora. Y en una visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía: pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Al día siguiente amaneció con alta fiebre, recibió los últimos sacramentos y después de comulgar por viático empezó a decir: vayamos jubilosos, vayamos jubilosos. Uno de los presentes le preguntó: vayamos jubilosos, ¿a dónde, Padre Francisco? Y él respondió: a la patria celestial, al cielo para siempre. Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron aquel recinto. Señor, que también nosotros, después de una vida dedicada a tu servicio, vayamos un día a acompañarte a tu patria, feliz en el cielo, para siempre. Amén. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Marcos 9:35. Esta fue la historia de nuestro santo de hoy día, San Francisco Caracciolo, fundador del 1680. Este hombre se dedicó a fundar congregaciones para los religiosos, para nuevos ordenados, para que la gente conociera de Dios, porque estos nuevos religiosos era a lo que ellos se dedicaban, ¿verdad? Hablarles de Dios a las personas. Algo que muchos hoy en la actualidad, mis hermanos, nos hace mucha falta, que sentamos el amor por Dios como muchas de estas personas llegaron a sentir. Este hombre que se dedicó con tanto fervor a servir a Dios, a entrar al servicio de Dios, en realidad, mis hermanos, que es algo grandioso, que el Señor le haya abierto la mente a este hombre, y cómo Dios entra en las personas. Este hombre era un hombre rico, ¿verdad? Nos cuenta su historia, que él no necesitaba de nada, pero con esa enfermedad que a él le pegó, esa enfermedad que él entró, fue tal vez necesaria para que él entrara a esta congregación, se hiciera religioso y así más tarde fundador. Algo, mis hermanos, que a mí en realidad se me hace misterioso por parte de Dios para con muchas personas. Todos, les aseguro que todas las personas que hemos entrado en el servicio del Señor, lo hemos hecho o tal vez porque tenemos una historia, tenemos algún pasado en el cual nuestro Señor nos ayudó muchísimo a salir de ello. Y gracias a que Él nos sacó del lodo, es que nosotros estamos, mis hermanos, aquí, gozosos con el Señor, dándole gracias, dándole honra y gloria a Él siempre, hasta que nosotros partamos a la eternidad también. Ese es mi mayor deseo, de un día llegar ante nuestro Señor y darle gracias por todas las cosas que ha hecho por mí y que ha hecho por mi familia, por mi esposa y todos los demás. Mis hermanos, muchas gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Vamos a ir a una alabanza y vamos a regresar con nuestros hermanos
Juan Corona y Marbella Corona, que nos van a deleitar con la palabra del Señor. Y abramos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor, que tanta falta nos hace, ¿verdad? Porque si no escuchamos de la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a estar huecos de nuestro espíritu. No vamos a tener nuestro espíritu fortalecido con la palabra de Dios, porque es algo tan necesario en nuestras mentes. Alimentemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor. Ya regresamos. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bendito sea Dios. Es una dicha, una alegría. Es un gusto, una bendición, un privilegio llegar otra vez a esta cabina y pues anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más hermoso que puede existir en el mundo. Bendiciones a todos los que se conectan a este medio, a las redes sociales. Bendiciones a cada uno de ustedes de parte de Dios nuestro Señor, la familia Corona. Mi nombre es Juan. Y Marbella Corona. Y venimos con alegría, con gusto a compartir estas lecturas que nos ha tocado compartir este día. Y hoy, junio 4, pues queremos agradecerle infinitamente a Dios porque hasta el momento nos ha permitido estar con vida y el poder respirar, el poder mirar, el poder hablar, el poder caminar es una bendición que ya miles y miles de personas, como todos sabemos en el transcurso de estos días, pues desgraciadamente han sido llamados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, para los que estamos todavía aún con vida y que podemos caminar, hablar, es una dicha, una alegría, es una bendición del Dios Supremo. Por eso, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no venir a testificar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros? Este día vamos a compartir algo bien hermoso con ustedes, rogándole a Papá Dios, pues que nos bendiga, que nos cubra contra esta pandemia, y a todos ustedes que el Señor ilumine sus hogares, los cubra con su mano poderosa y santa, y que esta pandemia pues sea rechazada en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que te encuentres. Vamos a dar inicio como nos presentamos ya, somos la familia Corona. Estamos actualmente pues en México, nada más en Michoacán, México, nada más que ahorita pues tenemos ahorita 2 meses pasaditos. Supuestamente ya teníamos que haber regresado, pero Dios nos ha permitido que estemos aquí, obedientes a su llamado, obedientes a su palabra, pues estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer, anunciar el Evangelio, proclamar la buena nueva y testificar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a iniciar con una lectura, se encuentra en Hebreos, el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Vamos a dar inicio primeramente encomendándonos a Papá Dios, purificando nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón, y le suplicamos, Padre bueno y santo, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, derrama tu Espíritu Santo sobre esta cabina, Señor, y permite, Padre Celestial, alabarte y glorificarte y testificar al mundo que tú eres el Dios omnipotente, el Dios único y verdadero. Señor, nosotros somos simples, sencillamente las personas que vamos aventando tu semilla, Padre Santo, que tú eres el único que hace fermentar, Señor, y que salga esa plantita. Señor, en tus manos nos encomendamos. No permitas, Dios Santísimo, que agreguemos ni quitemos nada a tu santa palabra, que no la adulteremos, Señor, ni la mutilemos. Padre Celestial, sabemos que tú eres un Dios celoso, que tú eres un Dios que tiene, pues, todo el poder para reprendernos, Señor. Padre mío, en tus manos nos encomendamos, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, y que todo sea, amantísimo Padre, para gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La ley es sombra de los bienes futuros, no su presencia verdadera. Con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, porque si los hubiera purificado definitivamente, a no tener conciencia de su pecado, los que rinden culto habrían dejado de ofrecerlos. Por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de toros y cabras no pueden perdonar pecados. Por eso, al entrar en el mundo, dijo: no existe sacrificio ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy. He venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio con mucho amor, con mucha devoción, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo 26, versículo del 36 en adelante al 43, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar.
Una vez más lo repito, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó a Pedro y a sus 2 Zebedeos y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrando su rostro en tierra, oró así: Padre, si te es posible, que se aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormido, y dice a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos 1 hora conmigo? Estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó a orar: Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos porque tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor. Bien, vamos a ponernos cómodos, vamos a desmenuzar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a llevar a cabo pues un pequeño reflexión acerca de estas lecturas. La primera lectura es Hebreos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Y Pablo, aquí al evangelizar a los hebreos, les da este mensaje acerca de lo que fue antes la expiación de sus pecados, lo que el significado de la sangre que tenía para borrar todos esos pecados que habían cometido. Y dice: la ley es sombra de los bienes futuros. ¿Qué quiere decir con eso? Que era nada más una sombra de lo que tenía que venir cuando la presencia de nuestro Señor iba a estar allá aquí en la tierra. Dice: no su presencia verdadera, como los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año. La ley nunca pudo hacer perfectos a los que se acercaban, porque si hubieran purificado definitivamente, a no tener conciencia del pecado, los que rinden culto habrían dejado de ofrecerlos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sangre de los corderos, la sangre de los chivos, la sangre de los becerros, pues simple y sencillamente era un rito que tenía que llevarse a cabo para recordar acerca del pecado, pero en realidad no podían ser perdonados esos pecados. ¿Por qué? Porque no tenía la validez de sangre ajena de un animalito para que nosotros quedésemos limpios de las cosas que hayamos hecho mal. Dice adelantito: por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerlos recordar sus pecados de cada año, ya que la sangre de toros y de cabras no pueden perdonar pecados. Es lo que les acababa de compartir, pues era una sombra de lo que tenía que venir en el transcurso de los años, o sea, cuando la venida de Jesucristo. Por eso, al entrar en el mundo dijo: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios de expiatorios. Entonces dije: aquí estoy yo. He venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios o holocaustos, ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade: aquí estoy yo para cumplir tu voluntad. Y esas palabras, ahorita que las desmenuzamos bien, les voy a compartir algo. Esas palabras las dice obviamente Jesucristo nuestro Señor. Un poquito más adelante dice: después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Así declaro abolido el primer régimen para establecer el segundo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que la validez que tenía antes en la ley
de Moisés llevar a cabo estos sacrificios de animalitos para el perdón, para todo el tipo de ritos. El sacrificio de estos animalitos con la sangre expiatoria de los animalitos, dice, ya no tiene validez, ya no tiene régimen para establecer el segundo después del primero. O sea que ya esa ley ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios lo aclaró, que no le gustaban sacrificios ni holocaustos. Entonces, dice, y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. ¿Y qué nos quiere comentar aquí el apóstol Pablo? Lo que dejó escrito a los hebreos, que es actualizado ahorita en estos momentos, es la Santa Eucaristía, que ya no tiene validez, ni podemos llevar a la iglesia algún animalito, alguna paloma, algún becerrito, alguna cabrita, nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un sacrificio, pasión, muerte y resurrección, donde fue torturado, fue muerto, pero venció a la muerte. Entonces nos dejó algo bien importante, que es la Santa Eucaristía. Bien, allí en el libro de Oseas capítulo 5 versículo 6, es las palabras que Pablo lo está recalcando aquí. Dice, porque quiero amor, no sacrificios. Se lo repito una vez más. Oseas capítulo 5 versículo 6 dice, porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Entonces, si llegamos a este entendimiento, Jesús, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, las palabras donde Él pues nos dice acerca de lo que tenemos que hacer de este sacrificio que no le agradó a Dios, ni holocaustos ni ofrendas de expiación. Ahorita lo vamos a ver. También en el Salmo 39, 7, dice la otra párrafo que nos comparte aquí el apóstol Pablo, allí a los hebreos, dice así, el Salmo 39, 7 dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, me has abierto el oído, no pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces es algo bien grandioso llegar al entendimiento de la palabra de Dios, de llegar a la conclusión de que esta Santa Eucaristía que nos dejó Jesucristo, que dice que ya no tiene validez esos ritos acerca del sacrificio de esos animalitos para la purificación, para la expiación de nuestros pecados, dice que ya eso era una sombra de lo que tenía que venir. ¿Y qué es lo que tenía que venir? Vamos ahora al Evangelio de este día, y está en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Dice así, entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, primer lugar, estaban en una parte y se dirigían a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos andaban con Jesús? 12 discípulos. Les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Algo bien importante que yo quiero recalcar, ¿sí? Jesús estaba pasando por unos momentos difíciles donde se le iba a presentar a algo que tenía que pasar, algo acerca de su martirio, de su sufrimiento, algo acerca de su muerte, y para eso invitó a 3 personas, a 3 personitas. Dice, tomó a Pedro y a los 2 zebedeos y empezó a sentir tristeza y angustia y les dijo, bien, me detengo un poquito aquí y yo les quiero compartir ahorita, ¿cómo está tu vida actual? ¿Estás padeciendo alguna enfermedad? ¿Sientes que los problemas te están ahogando? ¿Cuál es tu caso de tu vida ahorita? ¿Has invitado a otras personas para que oren? ¿Para que te acompañen a hacer oración? ¿Has invitado a tus vecinos, a tus familias, para que rueguen por ti, por tu familia, por lo que te está sucediendo? Jesús nos enseña algo bien importante, a orar, pero no hacerlo solo. Dice que tomó a Pedro y a los otros 2 zebedeos, y dice que cuando los llevó, empezó a sentir tristeza
y angustia. Ahora una preguntita, ¿ustedes creen que Jesús tenía miedo? A ver, conteste. Humanamente sí. Tenía miedo. Humanamente, bien contestado, humanamente tenía miedo. Y al tener miedo se llevó a 2 compañeros. Y al tener miedo les compartió que sentía una tristeza. Y al tener miedo los invitó para que oraran junto con él. Y se dirigió al Padre. Se le dirigió al Padre y les dijo a sus discípulos, primeramente les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. ¿Y qué es estar despiertos? Es cuando te estás adentrando con el que es necesitado, cuando estás sintiendo el dolor del que te está invitando, cuando sientes la tristeza del que está enfermo, el dolor del que está moribundo. En esos momentos es cuando hay que permanecer despiertos para poder ayudarlo. Se adelantó un poco, los dejó un poquito atrás y postrándose su rostro en tierra, oró así. Ojo, otra enseñanza. Dice que se alejó un poco y se postró su rostro en tierra. ¿Es un símbolo de qué? El humillarse, el postrarse en tierra es un símbolo de humillación. Sabía que tiene a su Padre, que es el Dios omnipotente, creador de cuanto existe, pero Jesús humanamente sintió esa tristeza, sintió esa agonía, sintió esos deseos también de suplicarle a su Padre, ¿sí? Y dice, oró así, ojo, dice, Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo bien importante, mi hermano, mi hermanita, donde quiera que te encuentres y en las circunstancias que estés pasando, una cosa yo te quiero pues recordar este día. Esta vida que tenemos es pasajera. Esta vida que tenemos es dependiendo de los años que Dios nos permita, de los días que Dios nos permita, Y todos vamos a sentir esa angustia, todos vamos a sentir esa agonía, todos vamos a sentir esa tristeza y estoy seguro que todos vamos a suplicar, Padre, quítame por favor esto que me está pasando. Pero la enseñanza más hermosa que nos da aquí Jesús es la obediencia hacia nuestro Dios Creador, hasta nuestro Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la importancia de llevar a cabo, de comprender el mensaje de Jesús y de ponerlo en práctica de nosotros. ¿Una enfermedad duele? Claro que duele una enfermedad, no digamos de esas mortales. Ahorita en estos tiempos, el COVID-19, esta pandemia que está acabando con miles y miles y miles de personas. Estas personas, para que te des una idea, cuando son detectadas, que son positivas, que ya van avanzadas con ese virus, las ponen más o menos, para que te des una idea, con un traje de un buceador, de los buzos que se meten abajo del agua, donde solitito con su cuerpo, solitito con sus pensamientos, está consciente un tiempo e inconsciente la mayor parte del tiempo. ¿Crees que no es un sufrimiento? ¿Cuántas cosas pensará en esos momentos? Y cuando llegamos al entendimiento que nuestra vida es pasajera, obviamente todos humanamente vamos a tener miedo, Si me preguntan a mí, yo tengo miedo y trato de cuidarme y de cuidar mi familia, pero humanamente tengo un miedo de llegar a ese instante, a ese momento en que tengo que ser llamado. No tengo ni idea ni cuál va a ser el medio por el que el Señor me va a llamar, pero sí te quiero compartir esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. La importancia ahorita, en estos momentos, sabemos de lo que está sucediendo en todo el mundo. Te digo una vez más, hace 2 meses con unos dillitas que llegamos aquí al estado de Nevada, a la ciudad de Reno, Nevada. Nunca habíamos durado más de los 2 meses y ahora veo la necesidad por la cual estoy aquí. Empezamos desde el día que llegamos, el día 25 de marzo, llegamos aquí a la ciudad de Reno
y desde ese día llegamos al mediodía. En la noche fue el primer día que empezamos con un rosario que está siendo transmitido. Desde ese día hasta la fecha no hemos dejado de hacer este rosario. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, ahorita lo compruebo en este pasaje bíblico, donde Jesús nos invita a que en grupos salgamos a orar por el necesitado, por el que está padeciendo, por el que está sufriendo, por el que está siendo a unas horas de ser, de que ya pierda su vida humanamente. Jesús, este día que estaba hablando con ellos, se dan cuenta, era un día, ese día de la cena del Señor, un día antes de que lo apresaran y un día antes de que fuera martirizado, pues que él se subió a orar un día antes, ojo, un día antes. Tuvo miedo, claro que sí tuvo miedo. Llevó a sus amigos, les dijo, estén despiertos, oren conmigo, velen conmigo. Desgraciadamente, pues se durmieron. Le dice a Pedro, ¿por qué creemos? La Iglesia Católica nos muestra que Pedro, pues, es el representante aquí en la tierra de Jesucristo nuestro Señor. Es el que Él dejó encargado de todo. Y véanlo, compruébenlo ustedes mente. Una vez más, le dice a Pedro, ¿por qué no se dirigió a ninguno de los otros? Porque siempre era Pedro el que se dirigía. Porque obviamente Él sabía por qué, porque lo iba a dejar aquí como ministro, lo iba a dejar aquí como encabezador de su iglesia, lo iba a dejar aquí como el que decidiera muchas cosas que eran mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a Pedro, una vez más me hago yo la pregunta, ¿por qué no le dijo a los demás? Porque Pedro tenía el primer lugar para Jesús. ¿Será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Y la pregunta te la vuelvo a repetir a ti, y yo me hago esa pregunta. ¿Será posible que no dediquemos unos minutos del día, una hora del día, para orar por todas estas personas, por todos estos hermanos que han caído en la desgracia de esta COVID, de esta pandemia que está ahorita azotando a toda la humanidad? ¿Será posible que no nos juntemos como familia a suplicar piedad y compasión por estos? El mismo Jesús tuvo miedo, el mismo Jesús tuvo una nostalgia inmensa al saber lo que le esperaba. Sintió tristeza y llamó a sus amigos para que oraran por él, para que oraran junto a él. Tenía miedo, claro que sí tenía miedo, y suplicaba, también le suplicaba al Padre, mas la misma respuesta nos da Jesús. ¿Qué es lo que debemos de tener bien presente? Que no se haga la voluntad mía, sino la voluntad del Padre. ¿Sí? Por segunda vez se alejó a orar. Padre, si esta copa no puedo pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Otra súplica más. Jesús estaba estresado. Jesús tenía miedo. Jesús le comentaba al Padre sus tristezas y le decía, tengo miedo de lo que me va a pasar. ¿Será posible? Si es posible que no pase de esto y que se lleve a cabo lo que tú tienes realizado. Pero después llegaba a comprender y decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió de nuevo y los encontró dormidos, porque tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero abrir un pequeño paréntesis aquí en estas últimas palabras. Después dice, y se apartó por tercera vez. Ojo, aquí es donde quiero abrir un pequeño paréntesis, repitiendo la misma oración. Entonces, si hacemos ese pequeño paréntesis, abrimos ese pequeño paréntesis repitiendo la misma oración. Ahora yo te quiero hacer una aclaración. ¿Por qué rezamos el Santo Rosario? Y nos critican diciendo que no es bíblico, que porque parecemos pericos, hable y hable y hable y hable. Ojo, aquí Jesús dice que por tercera vez se retiró a orar repitiendo la misma oración.
¿Cuántas veces en el Padre Nuestro rogamos, decimos Padre Nuestro? Muchas veces. Y aquí Jesús nos aclara, nos da la enseñanza. ¿La quieres entender? Bendito sea Dios. Si está un hermano que no tiene la misma religiosidad de nosotros, lee los pasajes estos. Ahora, que si es bíblico el Santo Rosario, claro que sí. Mateo 26:44, bueno, es el que nos repite ahí, dice, repitiendo la misma oración, o sea, es válido. Lucas capítulo 11, versículo 26, Dios te salve, ¿qué dice? Lo que repetimos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí está en Lucas 11, 26, ¿sí? Mateo, también allí en el 1, es el capítulo, Lucas capítulo 1, versículo 26, y también Lucas capítulo 1, versículo 42, dice, le dijo Isabel su prima, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora quieres otra. Mateo 6, 9 nos muestra Jesús, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas para que se paran en las plazas a gritar, en las esquinas. Dice, y nos dice como Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Entonces, la importancia de ver esto, por eso quise abrir este pequeño paréntesis, para que aquí Jesús se retiró a orar repitiendo la misma oración. Mateo capítulo 1, versículo del 3, dice, la Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo. Este se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y luego dice, Santa María, Madre de Dios, aquí está escrito así. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, en las bodas de Caná, la fiel intercesora. Entonces, ¿es bíblico? Claro que sí es bíblico. Pues quería compartirles con esto, abrir este pequeño paréntesis, nada más para aclarar esta dudita que muchos en el rosario me han hecho. Ojalá y alguno de los que, si es alguno de los que me está escuchando, pues aquí están las respuestas a las preguntas que me hiciste. También con esto quiero aclarar algo también. Cuando Jesús estaba orando, cuando se fue a retirar, sabía del martirio que le esperaba, sabía del suplicio que le esperaba, cómo iba a ser humillado, cómo iba a ser escupido, cómo iba a ser golpeado y cómo iba a morir de la manera más ruin y más humillante, ¿sí? Ahora, unos minutos antes o horas antes, allí mismo en ese capítulo 26, pero en el versículo 26, dice que mientras cenaban, Jesús tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y les dijo a sus discípulos, tomen y coman, este es mi cuerpo. Entonces, esta despedida que estaba haciendo, esta oración, se iba a retirar Jesús, iba a ser martirizado, invitó a sus amigos a orar, pero nos da también que no nos iba a dejar solos, nos da a entender todamente, por eso está pues todo en orden. Les digo, si leen un poquito más atrás del versículo 26, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de alianza que será derramada por todos para el perdón de sus pecados. Si leemos aquí en la carta de los Hebreos, si saben que Pablo estaba aclarando, estaba evangelizando a los hebreos, donde dice, ya lo que antes era, ya no cuenta nada, ahora lo que cuenta es esto, lo de Jesús, pero instituyó allá a los ministros para que se llevara a cabo un poquito más abajo, hagan esto en conmemoración mía, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, examínense antes de comer el pan y de beber la copa. Quien lo haga sin reconocer que es el cuerpo de Jesucristo, come y bebe su propia condenación. Entonces, debemos de estar bien plenamente convencidos de estas palabras que dejó el Señor. Muchos no lo creen. Pues allá ellos, Juan, ahí también Juan 6, capítulo 6, nos habla, 6 en el 54, dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Y sabes una cosa, yo no sé cuántos días el Señor me vaya a regalar todavía, pero yo quiero esto. Y como el cuerpo del Señor no es una representación, no es un show lo que hace el sacerdote cuando hace la consagración. No, si el Señor lo ordenó, hagan esto en memoria mía, y los sacerdotes lo hacen, yo lo creo. Si tú no eres partícipe de esta creencia, pues allá tú, pero yo sí lo creo firmemente. Bien, mi hermano, mi hermanita, espero que esta pequeña reflexión acerca de este evangelio y acerca de esta carta de Pablo, pues te haya servido de algo. Es bien importante lo que de Jesús nos dejó escrito. Es bien importante la oración ahorita que estamos pasando en esta pandemia, ahorita que estamos pasando esta necesidad a nivel mundial. Es bien importante reunirnos para orar. Que no nos durmamos sin antes orar. Que no nos descansemos sin antes orar y suplicarle piedad y compasión a Dios para que se aplane este virus que está acabando con miles y miles de personas. Mi hermano, mi hermanita, pues bendiciones. Que Dios te proteja, que Dios ilumine tus hogares, que Dios tenga piedad y compasión de todos nosotros, porque las cosas no están nada de bien, ¿sí? Es una realidad, lo estamos mirando. No sé si tienes conocidos. Ahorita nosotros en el rosario que tenemos, nos llegan muchos, todos los días, mensajes y mensajes de personas que si oramos por ellos. Claro que sí, nomás que yo les digo, lo hacemos con todo el amor, con toda la disponibilidad, con toda la creencia en Dios. Hacemos esto, pero necesitamos su compañía de ustedes. Lo de ustedes que también se integren. ¿Para qué? Porque aquí está escrito lo que Jesús nos dejó, que invitó a otras personas a orar. No se fue solito, invitó a otras personas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. No sé si tienes miedo, yo sí tengo miedo de que a uno de mis hijos, a uno de nuestros hijos, a Marbella o a mí, nos pase esto. Tengo miedo y por eso nos juntamos para orar, para que el Señor se compadezca. Vamos a cantar una alabancita, ¿sí? Y ya después, pues nos despedimos con amor, suplicándole a Dios que este mensaje, pues te haya servido de algo, de que oremos, nos juntemos y de la Santa Eucaristía, que es mandato de Dios. Vamos a cantar una alabancita. Dice: hoy te vi. Hoy te vi y una pregunta nació dentro de mí. ¿Qué pasará con esta vida que no quieres ya vivir? ¿A dónde irás si tus caminos se alejan más de mí? Quiero llorar porque mi muerte no ha sabido aprovechar. ¿Cómo es posible que me olvidaras de los momentos de soledad? Que aún existo, que yo no he muerto, que sigo vivo por siempre en ti. ¿Cómo es posible que me olvidaras en los momentos de soledad? Que aún existo, que yo no he muerto, que sigo vivo por siempre en ti. No llores más y abre tus ojos a esta realidad. Vuelve hacia mí, la vida es corta y debemos sonreír. Yo soy amor y estoy contigo dentro de tu corazón. Entrega amor, que basta ya de odios y de rencor. ¿Cómo es posible que me olvidaras en los momentos
siempre en ti. ¿Cómo es posible que me olvidaras en los momentos de soledad? Que aún existo, que yo no he muerto, que sigo vivo por siempre en ti. Padre bueno y santo, bendito seas, Señor. Te alabo y te glorifico. Y te pido, te suplico, Señor, piedad y compasión por todos nuestros hermanos que están ahorita en los hospitales con esta enfermedad, Padre Santo, con este virus. Y no solamente con este, sino con todas las enfermedades que son terminales y que están, Señor. Padre bueno, que tu santa palabra, Señor, se compadezca, Padre bueno. Y nosotros nos unimos en todas las personas que oran. Nos unimos a todas las personas que suplican piedad y compasión, misericordia por todos nuestros hermanos que han tenido pues la desgracia de ser atacados por este virus, Señor. Padre bueno, te suplicamos misericordia, piedad y compasión. Hermano, mi hermanita, mensaje ya para retirarnos nosotros, para agradecerle a Papá Dios. Mensaje bien importante. Recuerda, el mismo Jesús, el que nos enseñó a orar, el mismo Jesús que es a quien dirigimos nuestras oraciones, el mismo Jesús que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, el mismo Jesús que es el buen pastor, que es la luz, que es la puerta, nos enseña que debemos orar acompañados. Hermano, hermanita, que Dios te bendiga, que Dios ilumine tus caminos, que el Dios verdadero ponga su ángel guardián en tu hogar, en tu familia, y los cubra contra esta pandemia. Que el mismo Dios único y verdadero, con su mano poderosa y santa, te guíe por el camino de la verdad y aparte de tu mente y de tu corazón todo lo que no venga de Él. Nos cubrimos con la sangre divina de Jesús, el Cordero inmolado, y le decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. No les decimos un adiós, sino un hasta luego, si Dios lo permite. Dios le bendiga, hermano Juan, hermana Marbella, por este hermoso tema donde nos recordó que tenemos que estar unidos, orando. A veces pedimos que oren por nosotros y somos perezosos, a veces no lo hacemos. Y Jesús hoy nos dijo bien claro en el Evangelio que tenemos que orar unidos para implorar misericordia. Gracias, muy bonito el tema, la verdad. Ya no vamos a orar porque nuestro hermano Juan ya hizo oración y no ocupamos bombardear a Dios. 2, 3 palabras que salgan del corazón, con eso es suficiente. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza del Padre Nuestro, que es la oración más perfecta que podemos hacerle a nuestro Dios. Le invito a que cantemos esta alabanza con todo el corazón y la meditemos para darle gracias a nuestro Dios y pedirle que siempre se haga su santísima y preciosa voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación,
todo mal